Hola, yo soy Deyanira Portillo y soy psicóloga. Hola, yo soy Geraldine Magos, soy diseñadora de interiores. Bienvenidos a un capítulo más de La vida dura hecho con mis locuras. Y en este podcast vas a aprender junto con nosotras de las cosas de la vida diaria. Y queremos que sea de manera amena, o sea, que te diviertas aprendiendo sobre experiencias de otras personas en donde puedes identificarte y poder encontrar soluciones rápidas. Les esperamos. Listo, pues es que necesitamos más espacio, pero bueno. Es el productor perfeccionista. Adiós, ya le encuentro. Y hablando de perfeccionismo, el tema de hoy es el síndrome del impostor. Tómala. Sí. ¿Me sabes algo? No sé. No, pero tiene que ver con perfeccionistas, ¿eh? Sí, 100%. Bueno, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que nos sucede a gran parte de la población. ¿Sí? Sí, en promedio es un 70% nos ha sucedido alguna vez a alguien, Por lo menos. por lo menos. Pero hay quien lo tiene de fijo. Ajá, digamos que puede ir en aumento Ah. si no lo controlas, si no lo atiendes, sí. Pero al 70% nos ha sucedido, ¿no? Y es cuando te sientes que tus logros no son merecidos. Es decir, por motivos de baja autoestima, tú sientes que tus cualidades o habilidades no son suficientes para los éxitos que has cosechado. Sucede por lo general en gente que ha tenido éxito, aunque sucede en todos los niveles, en todos. Por ejemplo, un estudiante que va a presentar un examen muy difícil, que ya estudió toda la carrera, por ejemplo, los médicos que van a estudiar el examen de grado, ¿no? Ya estudiaron toda la carrera y sí que han estudiado y practicado. Y el día del examen se sienten no merecedores a una aprobación. Inseguros, ¿no? Exactamente, o sea, tiene que ver con inseguridad, con baja autoestima, con miedo, y lo peor es que lo reflejan. Y aunque sí tengan los conocimientos, es muy probable que se saboteen. Y no logren acreditar. Ahora, como te decía, pues esto sucede en todos los niveles y en mucha gente. ¿A ti te ha sucedido alguna vez? Pues sí, o sea, es que el otro día te decía. Sí, yo sí sufro de eso. Tengo que decir que sufro, aunque tengo que decir que ya Lo he controlas. estado controlando. Bien. Ajá, estoy trabajando en eso para quitármelo y siento que estoy muy bien a como estaba. Porque sí te entra una ansiedad cada vez que iba a empezar un proyecto. Era como Sí, tomar sí, aire. sí. Y sí, Sí. ves que dices que tiene que ver con el perfeccionismo. No, bueno, era un exigirme exagerados, Sí. o sea, te exiges el doble, porque no quería que se fuera ningún detalle, porque si mi cliente estaba tantito disgusto que dijera, ay, pero, o sea, esto no puede ser más así, yo ya sentía que el mundo se me caía, o sea, ¿cómo es posible Que no lo hubiera hecho. que no lo pensé, que no sé, o sea, que el cliente ya, yo sentía que él estaba totalmente insatisfecho con mi trabajo. Sí. Y era nada más de, ¿se puede hacer esto? O le podemos mover aquí, o esto no me gustó. Y era cosa de, ya está. O sea, era una cosa de nada. Y yo, bueno, sentía que se me caía el mundo. Y era un sentirme mal conmigo mismo. O sea, casi así de pendeja, ¿sabes? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con el reconocimiento, con el deseo de ser reconocido. Puede ser que suceda más en personas que tuvieron, por ejemplo, estudios en una escuela muy estricta, ¿no? Donde así fue. Cualquier detallito, pues te bajaban puntos o te Eso o no te lo había recriminaban. pensado. Y Sí. también tiene que ver, por ejemplo, si estuviste con padres también muy estrictos, ¿no? Soy narcisista. Ajá, pero sobre todo que te, pues que te criticaban o te hacían ver tus errores en vez de resaltar tus virtudes, digámoslo así. Entonces tú ya tienes ese miedo de origen. Sí. Y obviamente el ser reconocido en tus logros profesionales, pues es como tu gran logro, ¿no? Digámoslo así. Entonces el hecho de que un cliente te señale algo ya no lo hice bien. Sí. Fíjate que yo estuve leyendo también acerca de esto y
yo no sabía que puede ser como en diferentes áreas de tu vida y que puede ser como en lo social o en lo familiar o en lo laboral. A mí solamente me pasa en lo laboral, solamente. Bueno, Y quizás porque tu entorno familiar y todo es... Ahí estamos bien ahí. Sí, o sea, es sí, agradable, no ajá. sé, no necesitas ser reconocida, ¿no? O sea, no necesitas que te acepten porque eres aceptada. Ajá, Ujú. exacto. Sí. Entonces tienes esa seguridad y esa estabilidad ahí, pero en lo laboral, pues aunque no seas principiante, cada proyecto implica o sea, un nuevo proyecto, digámoslo así, un nuevo nacer, ¿no? Nacer de nuevo. Sí. E incluso hay un ciclo del impostor, así se llama, Ay, que ¿qué es empieza eso? cuando se te asignan la tarea, cuando te asignan la tarea. Ah, o sea, sí, es como Sí. un proceso. O sea, si yo te digo, oye, Yeri, por favor ve a mi casa a arreglar el yeso. Ya empezó. Y empieza el estrés. Ya empezó. Empieza Ya, a ¿qué le voy a contar. decir? Sí, porque bueno, ¿y si lo hago mal? ¿Y si vuelve a salir el problema? Ay, mira, ahorita que me estás diciendo eso, acabo de identificar algo muy importante. O sea, es que depende del proyecto. Ah, claro, sí. O sea, por ejemplo, eso que me acabas de decir, Sí. no me estresa. Como que sé que es fácil, que lo domino, que sí puedo, que tengo a la gente adecuada, ya sé Sí. quién voy a mandar. ¿Sí me entiendes? Pero cuando es un proyecto grande, que hay Claro. tantos detalles, que no se te puede ir Claro. tanto detalle, que es mucho más dinero el que manejas. O sea, eso es lo que más me estresa. Sí, sí, Pero, sí. o sea, como que los Ahora, ¿sabes cómo se chiquitos no. resuelve? Como, por favor, dime. Planeando, organizando. Ay, no, pero es que espérate. O sea, Si te piden algo con el tiempo encima, es peor. no, sí, claro, un estrés espantoso. Yo creo que ahí eso sí nos pasa a todo el mundo. Sí. Pero te voy a decir, es que ahí entra el perfeccionismo. Sí. O sea, yo planeo como no tienes una ya. idea, hago 80,000 listas. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, precisamente por el miedo a que me pase algo, que se me escape algo, que el cliente quede insatisfecho, que vaya a pasar algo mal. Perdón, ni siquiera he hecho. O sea, lo que yo me dedico es, o sea, sí, diseño interior es obra y aparte, fabricación de muebles, Ajá. que es lo que más hago. Entonces, hay muchas cosas que no dependen de mí. Una. Ajá. Dos. Sí. Dos. Porque si te falla un trabajador, ya. Y es muy común. O sea, albañiles, carpinteros, o sea, ¿cómo les explico? Sí. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que no dependen de mí. Esto me No. súper estresa. O sea, casi que me quiero llevar a vivir al tipo a mi casa. Sí. Y así, estar ahí encima. Que sí estoy. O sea, ya parecen mis hijos y yo su mamá. Ay, pero ¿por qué te iba a decir esto? Porque el empezar a planear, te causa más estrés. Ajá, desde ahí empieza mi estrés, sí. porque aparte, o sea, me exijo el doble y planeo el doble. No, pero está bien, porque así puedes mirar las áreas de oportunidad con tiempo. Sí. Y puedes como medir más el riesgos. panorama, medir Por ejemplo, riesgos, cuando claro. haces una planeación en una empresa de un proyecto, Sí. tienes que medir las variables que te pueden impedir lograrlo. Por ejemplo, el hecho de que tus trabajadores no lleguen o no lo hagan, ¿no? O lo hagan mal. Entonces tú ya sabes que eso hay una probabilidad impresionante que suceda. Entonces tienes que ver otra opción, por ejemplo, tener otro trabajador, por si el otro agarró el lunes, ¿no? O bueno, medir de acuerdo al riesgo que tienes, cómo lo vas a resolver en caso que suceda. Sí. Entonces sí, eso es lo mejor. Ahora, hay herramientas buenísimas. Por ejemplo, tú te puedes agarrar más manualmente el Excel o un Word o así para ir poniendo tus tareas a realizar del proyecto. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Asana, que bueno, obviamente es un software. Entonces lo puedes bajar y ahí puedes asignar tareas. Por ejemplo, al señor Jesús le voy a asignar que vaya al domicilio tal a ver cómo está la humedad, ¿no? Entonces ya pones señor Jesús, domicilio tal día, tal hora. Muchísimas herramientas, claro, que ayudan. Y entonces te avisa, igual el Project Manager, o sea, hay muchas herramientas que no conocemos y que al conocerlas se te hace más fácil, ¿no? No sé, es que en mi caso,
pues no. Puede ser que no, pero porque te da miedo, porque no las conoces, pero una vez que las conoces no, es muy fácil. sí, o sea, sí lo hago así, pero siento que muchas cosas, te digo, no dependen de ti. O sea, como que en obra, siempre pasa algo. O sea, siempre hay algo que sale que estaba imprevisto. Que es normal en la obra, o sea, a cualquier nivel es súper común que algo pase. Pero también todo se puede resolver. Y mi estrés era así como si se va a acabar el mundo. Entonces ahora, claro que digo, a ver, toda la vida te han pasado cosas, pero toda la vida lo has podido resolver. Entonces, ¿para qué te estresas, no? Claro. Entonces, de esa manera, como que ahora he empezado a controlarlo y de esa manera ya lo voy dominando y ya no estoy como estaba antes, ¿no? Pero sí lo puedes controlar. Sí. Por ejemplo, a mí cuando trabajaba en el SAT, me asignaron junto con otros compañeros a ser instructora cuadro. Es decir, las video capacitaciones se llamaban videocapacitaciones. Yo y otros compañeros de distintas áreas nos asignaron como a 11 personas. De cada área, yo era la representante de mi área. Entonces nos enseñaron a hablar a cuadro. Y obviamente nos dieron un curso de una semana, ¿no? Entonces ya nos enseñaron más o menos y bla, bla, y que voltea para acá y que quién sabe qué. Entonces nos fue bien, pero a la hora de ya hacerlo en vivo, yo decía, es mi trabajo, si lo hago mal me van a correr. O sea, no lo puedo hacer mal, porque no es así un juego o algo que yo estuviera haciendo, sino era en serio. Entonces, entonces me acuerdo que me sentaba así desde que nos sentábamos, mi jefe y yo, Mario. Ay, no, mi corazón, así taquicardia, No, y en vivo no sé muy bien. En vivo. Ni esto. No. Entonces llevaba yo así como mi medio acordeoncito como aquí, pero ya hasta que ya cuando iban a empezar a grabar la primera vez, yo dije, entiende que si lo haces mal te corren. O sea, entonces me imaginé que estaba el director general ahí sentado. O sea, pero eso no es peor. Estuvo peor. No, bueno. Estuvo peor, pero a la vez no. Porque dije... Lo hiciste súper bien. O sea, gracias a Dios sí lo hice bien. Y ya de ahí, pues ya lo hacía muy frecuentemente. Después me asignaron a los consulados de México en Estados Unidos y era con Univisión. Pero ahí estaba padrísimo porque sí era un equipo con luces, teleprompter, todo. Entonces yo ya leía padrísimo el teleprompter y no se me notaba. O sea, como que sí fui agarrando confianza. Pero sí me di cuenta que mientras más te capacites, más te prepares, obviamente el secreto era dominar el tema. Sí. Si no dominas el tema, bye. Sí. Entonces te quedas así. Tiene mucho que ver y por eso te digo yo, o sea, si me dices esa chambita como la que me acabas de decir, pues te digo, sí, no me estresa nada. Sí. Y no es que no tenga la experiencia o que no domine el tema, por ejemplo, de hacer una cocina. A mí lo que me estresa mucho es que son demasiados detalles. Demasiados. Entonces es como que no se me vaya a ir esto y el otro. No, se te va algo. Ver 80,000 materiales, o sea, es como, no sé. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que para que no se te vaya algo sí tienes que planear y escribirlo? O sea, sí, pero te digo, o sea, entonces me estresa que no cumplamos los tiempos y ahí sí ya no depende de mí. ¿No? Porque, o sea, yo puedo... Para otro secreto es como dejarte un colchoncito de tiempo. Sí, también ya lo hago. Te digo, o sea... Sí. Ay, güey, pero de todas maneras, no sabes. O sea, es que... Sí. O sea, la obra es... Sí. Más de terror. De terror, sí. Sí. Ahora, por ejemplo, yo que me gusta cantar a veces... Ay, a veces. No, también, o sea, ¿qué? Ay, no, te dan en un escenario, pues sí. Bueno. O sea, ya canté en la boda de una amiga muy querida y en la boda era como de 500 personas. Entonces, imagínate, y aparte era del trabajo, porque se casaron entre compañeros. Entonces eran todos los jefes. No, o sea, era como la videoconferencia que te digo, pero en boda, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate el ridículo que iba a hacer, ¿no? Y bueno, pues estaba yo temblando y todo, pero afortunadamente mi amiga, que era bien inteligente, era porque ya falleció, se le ocurrió que nos reuniéramos una vez a la semana a ensayar. Pero ella también cantaba contigo. No, ella me veía. Ella aplaudía, okay. Sí, entonces ella se sentaba y me decía, a ver, parte ahí, canta, ¿no? Y luego le hablaba a su mamá, a su abuelita para que me oyeran y ya la abuelita decía, no, súbele acá, no sé qué.
No, la abuelita dirigiendo. Y entonces sí, Bueno, eso te ayudó Ajá. un poquito. me ayudó muchísimo. Y tomé 2 clases nada más, pero sí, porque me dijo, este tono acá, este acá, no sé qué. Entonces ya fui con un experto y ya me dijo, no, pues aquí te bajo el tono en la pista, acá te mi pista para mí solita, o sea, con mi tono. Y ya canté 3 canciones. La verdad es que según yo quedó increíble porque todo el mundo me dijo que wow. Pero imagínate el ridículo que iba a hacer ahí enfrente de toda la oficina. Que Ay, no, cero ridículo porque tú cantas increíble. O sea, ¿cuál ridículo? No, pero si me equivocaba o algo. No, aparte, obviamente sí sientes un... Sí, claro. Sí la sientes un presión y miedo, el una estrés. ansiedad que te puedes hasta bloquear. Sí, ¿no? sí, claro. O cuando estuvimos en Los Miserables en la obra esta que Ajá, es lo hicimos. que sí, o sea, has hecho hasta teatro No, y... sí. Pero en una de esas, ya, acaba la escena y me quedo yo sola y se supone que canto ahí, ¿no? Ajá. Y de repente se me olvida la canción. ¿Es en serio? Pero porque precisamente el síndrome del impostor te bloquea, Te sabotea. te saboteas. ¿No? Entonces me quedo así y en eso así se vuelve a abrir el telón y veo a toda la gente, porque aparte sí teníamos lleno total. Y en una de esas estaba mi jefe, el de la Ajá. oficina, Ujú. me había ido a ver. Entonces lo veo y peor. Yo creo que me traumé. Sí. Ya me quedo así paralizada y en eso empiezo a improvisar la letra porque se me olvidó. No. Empiezo a Pero inventar. eso está más cañón. Sí. Empiezo a inventar una letra parecida, sí era parecida, pero en otras O sea, palabras. una compositora saliste. Y una amiga que estaba tras bambalinas se dio cuenta. Ajá. Entonces empezó a cantar así en bajito para que yo lo oyera. Entonces ya la agarré en el segundo párrafo, la ok. agarré. Y ya, después, pues obviamente mi jefe me dijo que ni se notó, nadie se dio cuenta. Pero yo dije, no. O sea, es horrible. Pero sí la logré librar. Ujú. Pero sí es muy difícil. No, está cañón. Obviamente por eso somos perfeccionistas, porque sabes que la puedes regar, ¿no? Por el miedo a regarla. Ajá. Y el mismo miedo te bloquea, como en un examen. Exacto. O sea, ya estudiaste todo y llegas y se te olvidó. Sí. ¿No te pasó? Sí. Sí, Ujú. claro. Y ¿sabes qué? O sea, híjole, es que maldito miedo, pero sí. O sea, lo tenemos todos y está en todos lados y está en cada minuto y segundo de nuestra vida por absolutamente todo. Y tiene que ver Pero como con tiene la que ver ansiedad con- también. Sí, O sea, la ansiedad de quedar mal, no es como a futuro lo que decías. sí. Ajá. Y es, o sea, obviamente una inseguridad, Ujú, o sea, la inseguridad de uno. ujú. Y también tiene que ver con el quedar, Sí, quieres quedar bien en todo momento, Ujú. quieres satisfacer a es todo como ser mundo. reconocido. Sí. Sí. Pero, y fíjate que, ves que yo te dije que ya lo estoy dominando. Ujú. Y ya como que ya no es tan grave y tanta ansiedad y tanto trauma como me daba como hace algunos años. Que ya lo has ido mejorando, pero yo creo que porque conoces más, o sea, tienes más información, por ejemplo, de tu trabajo. Conforme vas teniendo Más de experiencia, experiencia y que ya te va tienes más pasando conocimiento. de todo, Ujú. pero sí, pero había cosas que me pasaban, o sea, por darte un ejemplo, una vez estábamos remodelando una cocina completita, o sea, saqué piso y saqué, o sea, como Sí. el acabado de las paredes, tenían una loseta Sí. horrible, entonces, y arrancar muebles, o sea, se quedó pelona la cocina Sí. y teníamos que empezar de cero. Pero al mismo tiempo es lo que más me fascina, Ah, ¿sabes? sí, volver a empezar. O sea, porque es tu De cero y creación. hacerlo completito, ajá. Claro. Bueno, entonces, haz de cuenta que quitamos el horno que venía, o sea, de piso a techo, o sea, venía gabinete, horno y otro gabinete Sí. abajo, o sea, venía así y estaba en una esquina. Entonces, a la hora de quitarlo, había un hoyo así en la pared, que se veía a la calle, No. o sea, se veía a la calle, o sea, daba a su jardín. Pero, o sea, no sé por qué, o sea, que estaba la barda y entonces se Ujú. veía la barda y un poquito de un hoyo. Entonces era, o sea, eso nos iba a retrasar. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, que abres, Sí, están imprevistos. son imprevistos. Sorpresas. Ujú. Ajá. Y hay cosas que, bueno, no sabes cómo vas a resolver Sí. o que la campana ya quedó más Ujú. grande porque el cliente compró la campana. O sea, a la mera hora te cambió Sí. la campana y ya no cupo, entonces hay que modificar todos los muebles. No. O sea, cosas así que me daba Sí. algo, ¿sabes? Ujú. Y hay veces que no era mi culpa, o sea, como eso. El cliente te dijo que iba a hacer esta campana y te mandó estas Ujú. medidas y resulta que compró otra, Ujú. porque la otra le gustó más o porque estaba en oferta.
sea, no era mi culpa, sin embargo, Todo yo que lo tenía implicaba. que resolver. Entonces, esas cosas eran las que me ponían qué horror. muy mal y mis niveles de estrés, no sabes, o sea, No. pero esa cosa de que el cliente dice, pues, ya sabrá, a ver Sí. cómo le hace, y así de que todo cayera sobre mis hombros era así como horrible. No, sí. Pero ya lo he ido mejorando precisamente porque me han pasado tantas de esas cosas Ujú. que como que pues vas agarrando experiencia. Claro. Entonces cada vez sí, Sí. o sea, va bajando el estrés. Ahora hay porque algo sabes muy cómo importante resolverlo. que dijiste. Todo caía en mis hombros. Ah, sí, Ese es el punto, Sí. que hay que aprender a delegar. sí. O sea, una parte de un buen líder es dirigir. Ay, sí, Y pero aquí, delegar. a ver, soy yo Sí, y el carpintero y el albañil, o sea, claro que era yo, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Pero quizás te puedes recargar más en ellos o no. Por ejemplo, ahora que ya tienes un asistente. ujú, O sea, quizás no quedarte tú con todo. ujú. O sea, sí tratar de darle más y hacer Ajá. seguimiento. Claro, yo me apoyaba en ellos, que también ellos tienen muchísima Ajá. experiencia, o sea, el albañil, a ver, ¿cómo vamos a preparar este Ese es hoyo? un súper punto. De rodearte de gente que sabe. Sí. Tú no eres todólogo, entonces no puedes saber todo. Aunque a veces sí nos sentimos que sabemos todo, ¿no? Sí. Pero bueno, si no, Apoyarte de la rodearte de gente que sí sabe. Sí, claro, pedir Sí. consejos. O sea, finalmente te digo, todo sale. Sí. Y yo me apoyaba pues en el carpintero, a ver, o sea, ni modo, ya nos fregaron toda la cocina, todo, o sea, lo que quieras, pero hay que resolverlo. ¿Qué Sí. podemos hacer? Entonces, bueno, ya ellos Ujú. también con su experiencia y todo, pues me decían, ¿y Ujú. qué le parece si hacemos esto? Y yo, sí, me late, pero ¿y si le hacemos también esto? Ah, ok, o sea, unes las mentes y salen las cosas, ¿me entiendes? Sí, es como Pero yo unir soy, esfuerzos. pero yo era la cara con el Sí, cliente. claro. Entonces, Sí, no, te entiendo o sea, perfecto. si salía algo mal, pues soy yo. No, claro, qué O sea, vergüenza. cuando pasa algo, pues es conmigo. Y es por eso que la gente perfeccionista no quiere delegar porque dice, no, yo Si soy no quien lo voy hago a quedar yo, mal, si no lo hago yo lo van a hacer mal, Exacto. y pero entonces ahí ya te empiezas a cargar de cosas. Sí. Incluso el síndrome del burnout, que es cuando explotas, claro. es También. consecuencia de este síndrome. Sí, Porque como quieres ser perfeccionista y hacerlo todo tú y quieres hacer todo, sí. entonces te vas, pues, llenando de tareas Ujú, ujú. que te saturan. Obviamente que estás saturadísimo y es un cansancio. Quieres hacer extremo. todo, ¿no? Sí. Y entonces terminas en el burnout, o sea, como enfermo o con dolor de cabeza Ajá. Ajá. o con ansiedad. Sí. No, sí es una cosa bien fuerte Sí. que te... Pero lo supe identificar. Una vez que escuché el síndrome del bien. impostor, yo dije, ay, ¿qué es eso? Sí, está padre. Y me metí así a internet, ¿qué es eso? Y yo dije, eso es lo que tengo. Bueno, sucede en los psicólogos, ¿eh? Que cuando estudiamos eso, todo tienes. O sea, sí. Ay, no, eso soy yo, así lo tengo. Y Sí, te identificas en todo. En todo, sí. Y si no tú, metes a tu mamá, a tu papá, dices, ay, mi mamá tiene esto, ¿no? Entonces, también es muy Empiezas a común. diagnosticar a todo el mundo, Sí, también es muy común. No, pero eso del impostor, Pero yo sí. sí 100% lo Pero lo como te tengo. digo, no te sientas mal porque alrededor del 62, 63 por ahí, entre el 60 y el 70% nos ha pasado. Eso sí no lo sabía. Ujú. A nivel mundial, ¿eh? Sí, según investigadoras, no según yo. Yo tengo que confesar que esto, o sea, nunca he ido al psicólogo para tratar esto. O sea, yo solita como que, o sea, te digo que lo primero fue identificarlo, que fue algo que me ayudó muchísimo. De hecho, el término fue creado en 1978 después de una investigación que le hicieron a 150 mujeres y eran mujeres exitosas. Ay, no. Ajá. Todas eran exitosas, pero bueno, en esa época todavía no eran muy es que esa es otra reconocidas. parte, ahorita que estás diciendo eso, Sí. de otra parte del síndrome del impostor, el reconocimiento. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me ven y, ay, ya vi todas las cosas que haces, los muebles, qué bonita cocina, Ajá. qué bonito mueble hiciste el otro día, te vi en Instagram, las fotos y yo, ay, gracias, Sí. pero, o sea, no me lo pongo, no me lo cuelgo, no No lo recibes. lo recibo. O Sí, sea, claro. yo digo, es que no No, me y lo de merezco, hecho- no me lo merezco. Y de hecho, sabes que hay que festejar los logros. Es una de las Cosas para ayudar. ajá,
Sí, exacto. O sea, no puedo recibir, Sí. no sé cómo Reconocimiento. explicarlo. Sí, el reconocimiento. Sí, O sí, sea, todo el mundo me dice, ay, qué Pero padre, tiene no que sé ver con qué", la y yo, autoestima, sí, o con la sea, te baja digo, autoestima. de esa, Sí. de esa área. Sí, de esa área. Porque En te lo digo, en lo demás demás no, yo solo en lo laboral. Claro. Y entonces, Entonces siempre hay que decir gracias. Es muy no, difícil. pues sí digo gracias, Pero, pero no me lo creo. te lo creo. Eso. Es que eso le pasaba a estas mujeres que entrevistaron, Ajá. que no se creían sus éxitos y se lo adjudican a la suerte. O sea, por ejemplo, tuve un cargo de vicepresidenta de no sé qué por suerte, porque me recomendó no sé quién y no sé quién. Pero si la recomendaron es porque es una persona confiable y Claro. que tiene bases, pero no, Que han no lo visto ven su así. trabajo Pero y no que lo ves así. reconocen. Ajá. Lo ves como no, pues fue de suerte. Un Sí, golpe de suerte, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o Sí, ¿no? porque alguien te recomendó, o sea, a tal puesto, pero pues obviamente que si te entrevistaron y Sí. todo y pues les gustaste para el puesto y Claro. vieron tu currículum y pues, por eso Sí. estás ahí, o sea, no porque, nada Sí. más porque te... O sea, es una suma de situaciones, pero pues de que tienes las cualidades, las tienes y no las ves, no te las Ándale, reconoces. ajá, no las ves y no te las reconoces. Ahora, otro secreto buenísimo que, bueno, obviamente uno de ellos es ir a terapia, como ya sabemos. Como aquí les ¿Para qué? decimos. Para analizar esta situación. Tú dices, yo nunca lo vi en terapia, pero si hubiera sido quizás más fácil. Ujú, ¿Por qué? Porque en la terapia te van a ayudar a identificarlo ujú. y a reconocer tus logros. Por ejemplo, ni siquiera sabemos cuáles son nuestras cualidades o fortalezas, quizás, o medio las sabes, pero no las has escrito. Yo le digo a mis pacientes siempre, a ver, haz una lista de tus cualidades. Porque una de ellas se la pasa identificando sus no cualidades, ¿no? Es que Sí. este es el punto, todos hacemos eso. Sí. Sus imperfecciones. Entonces es que yo soy no sé qué, soy tal, Nos soy tal. criticamos. Y me dice mi mamá que soy tal y soy tal y soy tal y soy no sé qué. Pero una serie de características negativas de su persona, Ajá, ajá. que bueno, quizás sí las tiene bien identificadas, pero no ha podido identificar las buenas. Si esas no las ves. Entonces le digo, a ver, haz una lista Ujú. de a ver, dime tus cualidades. Y se queda así, como diciendo, ¿con qué se ¿Cuál comen? es? Y no sabía decirme nada, No. ni una. Y yo, no, Sí. a ver, sí tienes una. O sea, de hecho, ahorita estoy viendo una, ¿no? Ajá. No. Bueno, es que sí soy buena persona, pero no, pero cualidades. Ajá, O sea, ajá. habilidades, cualidades. Desde saber cocinar, no sé, ser Ajá. amable, ser buena mamá, X, ¿no? Ajá. Y Hasta ser perfeccionista. O sea, puede ser un defecto, Sí, pero en y realidad también es una una, habilidad. es una cualidad. Sí, una cualidad, perdón. Ajá. Sí. Que si la vuelves negativa, pues también te afecta, ¿no? Como ahorita, tiene que ver con el síndrome del impostor, el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque como quieres que todo sea perfecto, Ujú. entonces no te la crees. O sea, por ejemplo, te mandan a hacer una cocina. Y si tú viste que el tonito de la puerta de acá es un poquito diferente Sí. al otro, no, ya. Sí, sí. Y a lo mejor nadie lo nota, Sí. pero tú sí. Sí. Sí, eso me pasa. Que por cierto luego me dices de qué color es esta pared porque hay que Sí. pintar. Bueno, pues, Hablando de hablando de colores, eso, sí, tenemos que ver. Entonces, bueno, sí son muchos detalles, pero bueno, la buena noticia es que a mucha gente nos ha pasado que se puede identificar, No, güey, eso no que es se una buena puede noticia. trabajar, sí, Que a mucha gente nos ha pasado. no, pero que se puede identificar, o sea, que no te pasa solo a ti, que no eres raro, Bueno, sí. o sea, no eres la rara de la familia, Ok. sino que nos pasa a todos. Muchos, sí. Y hay que identificarlo. Casi nadie conoce el término que te digo que fue creado en 1978 y no lo. O sea, lo muy utilizamos. apenas Pues sí, lo identifico. pero pues ya casi 50 años. Ah. Sí. O sea, en 1978. de hecho. Y yo, ay, no, los 70s estaban aquí a la Pero vuelta. no. Yo nací en el 77. Exacto, o sea, que Casi 50 años. nació contigo. Nací conmigo. El síndrome del impostor nació contigo. Con razón. No, pero a lo que voy es a que hay herramientas, como lo que les decía de Asana, para planear. Ujú. En la medida en que tú conoces más y te allegas de gente que te ayude, Sí. o sea, porque lo quieres hacer todo tú. Pero si ya trabajas en equipo, aprendes a trabajar en equipo, identificas a alguien que sabe más que delegar un poquito, sí O- te ayuda, Ujú. porque te digo, yo, Ujú. o sea, ya cuando Sí. me conseguí un asistente, tú. Sí.
pues sí, o sea, ya no estaba tan estresada porque ya nada más me podía dedicar a planear o a supervisar o a crear o a estar ahí. Ya no tenía que estar viendo que la factura, que la compra de material, que, o sea, otras cosas que te distraen de lo que se va a hacer. Y obviamente hay que seleccionar bien al personal, porque si ellos cometen un error grave, pues tú das la cara, pero por eso es el reclutamiento. Ay, sí, ese es otro anuncio. Pero bueno, hay que cuidar esos detalles. Y también, por ejemplo, si tú identificas que te hace falta conocer de algo, aprender algo para tu profesión, pues puedes tomar un curso. Obviamente uno de los síntomas del síndrome del impostor es que está tomando cursos y certificaciones y porque nunca ese miedo que es suficiente. Exacto, porque según tú no sabes nada, ¿no? O no sabes lo suficiente. Entonces, pero no está mal. O sea, mientras sea algo que te forme y te alimente y te ayude, está bien, te va a hacer sentir mejor. Sí, y fíjate que yo, aunque todo haya salido bien, de todas maneras, todo el mundo dice, ay, quedó muy bien, estuvo muy bien. O sea, mi gente, mi misma gente me dice, ay, ahora sí, todo salió como mantequilla, todo fluyó muy bien, y yo buscándole, pero hasta le estoy buscando el pedo, ¿sabes? O sea, a ver en dónde no, que no estuvo perfecto, y sí está muy cañón, pero te digo, ya como lo identifiqué, entonces es como lo que decías justo de tu paciente. Sí. Que nada más estamos viendo lo malo, lo malo, lo malo. Y entonces cuando yo también identifiqué eso en mí, que nada más estaba buscándole lo malo, que todo había salido muy bien esta última vez. Y no te lo aplaudes. No te lo aplaudes, nada más le estoy buscando lo malo. Claro. Ahí me di cuenta que era yo. Y dije, a ver, dale con o sea, porque todos tenemos esta rata en la cabeza que te está diciendo todo lo malo, es que no eres suficiente, es que lo hiciste mal, es que otra vez te va a salir mal, es que otra vez te vas a equivocar, es que no eres suficiente. O sea, toda esa rata que nos dice algo, el Bruno, ya sabes, de la película de Disney, el Bruno, la mía se llama Gertrudis. Entonces, es cállate Gertrudis, ¿no? O sea, como siéntese señora. Y entonces, eso es lo que ahora hago y eso es lo que tenemos que hacer todos, porque entonces calla a tu maldita Gertrudis o a tu maldito Bruno. Y entonces, como tú, justo lo que me acabas de decir, es ya, o sea, cuando me doy cuenta, cuando me cacho, me freno y a ver, ya, cállate Gertrudis. Y entonces, ahora a ver lo bueno. Sí. Entonces empiezo, a ver, bueno, pues que esto sale muy bien. Ah, esto se ve bien bonito. Híjole, es que sí, esto sí nos quedó bonito. Bueno, entonces empezar a ver lo bueno, irme a lo positivo, porque... Y felicitar a tu equipo de trabajo. Ah, no, eso sí lo hago, porque para mí el reconocimiento no es para mí, es para ellos. Entonces, por eso te digo, yo no recibo el reconocimiento porque finalmente la cocina no la hice yo. La hicieron ellos. Entonces, para mí es... ¿Cómo me felicitas a mí si yo no la hice con mis manos? La hizo él. Bueno, pero es un equipo y tú lo diriges. Sí, ellos mismos me dicen eso. Pero te digo, yo no me la creo. Autoexigencia desmesurada, ¿no? O sea, es exigirte. Pero cuando te cachas, que es lo bueno que tú dices. Ajá, cuando te cachas. Ya lo puedes identificar y decir, a ver, estoy exagerando. ¿Es real? Hay un tipo así. Sí. ¿Es real? Mi rollo que me estoy metiendo en la cabeza, mi Gertrudis, ¿es real? Ajá. ¿O son hechos? Entonces sí tienes que analizar lo que es real y lo que ya te creaste una historia. Lo que yo me estoy contando, claro. Sí, te estás creando una historia. Eso ayuda mucho. Entonces ahí la llevas como que ya te criticaste. Bueno, a ver. Entonces ya, eso es como azotarte, ¿no? Sí. Fíjate que hasta en grafología se puede ver. En la O, las personas que cierran la O así con un ganchito hacia adentro, así, pum. Ajá, ¿no? sí, así como. Se están picando como escorpiones, ¿no? También la cola del alacrán acá al final que terminan la A así, se están autoagrediendo. Ajá. Y es una manera de latigarte, o sea, de autocastigarte, decir, no, es que no hice bien, es que si lo hubiera hecho. No, todavía no llego a eso. Sí, es que sí puede llegar a crecer.
Entonces, qué bueno que me dices que ya lo cachas, Ujú. que te sientas y dices, a ver, qué es real, qué no, que es una historia que me estoy creando yo, Ujú. que me estoy nada más autoflagelando, Ujú. digamos, Sí, y porque que no. esto es, ¿eh? Y si en grafología escribes la O así o la A, aguas, o sea, vela modificando, porque al momento de que modificas la letra, también modificas la personalidad. Lo que son Entonces, tres cierra afuera. bien la O y la A no la hagas así como alacrán, sino para arriba, Ujú. ¿no? Y vas cambiando, pero si no solitos nos estamos así, mira, Ujú. ¿no? Sí, Castigando. sí, castigando, flagelando lo Flagelando, dijiste muy es bien. eso, sí. Te juro que eso es lo que uno se Sí. está dando de latigazos. Sí, qué horror. Sí, qué horror. Y luego peor si alguien llega y te critica, ya. No, o sea, a mí, si alguien llegara y si llegas y me dice, híjole, es que esta cocina está bien bonita, pero yo lo hubiera hecho Sí. así. No, bueno, o Sí. sea, en otro tiempo ya me hubiera yo Sí. derrumbado, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cuáles son los secretos para mejorar esto? Sí, por favor. Contarlo. Porque a lo ¿Cómo? mejor tú solito te estás creando tu historia y tú solito te estás flagelando y tú solito te estás inventando la historia, pero a lo ¿Lo mejor si tú hablas? llegas y me platicas a mí y yo te Ujú. digo, oye, es este síndrome del impostor, bla, 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 y entonces a mí también ya me pasó, ay, ¿a Ujú. poco? Sí, que no es que, entonces te libera y Ujú. te hace tomar conciencia y te hace realizar acciones para controlarlo, Sí, ¿no? sí, eso, hablarlo sí ayuda mucho. Bueno, yo hasta que, o sea, supe de eso del síndrome de impostor, entonces ya como que Sí. lo empecé a hablar, pero antes como no lo Sí, identificas, no, o sea, ¿qué es vas que a no, hablar? ¿Qué vas a decir? como que O no te sea, habla mucho, ¿no? De esto. no, y Ahora, otra tarea que hay que hacer para poderlo controlar es Ujú. crearte metas a corto plazo realistas. chiquitas. O sea, por ejemplo, si voy a patinar en hielo, no sé, con mis sobrinos y voy ahí como marmota, entonces a lo mejor me tomo unas clasecitas con andadera y ya para que la tercera clase que voy con mis sobrinos ya patino bien. O sea, porque es cuestión, Preparar. por ejemplo, a mí me daba miedo cruzar la autopista de Toluca, ¿no? Y me tuve que ir a vivir allá un tiempo. O sea, manejar Manejarla. la carretera esa. Ajá. Sí, sobre todo porque me iba a horas ya, digamos, ya oscuras, ya era tarde, y luego me tocó la época de lluvias, así, entonces para mí era pavoroso. Obviamente para perder el miedo, lo tuve que enfrentar. En 2 o 3 ocasiones sí me tuve que orillar porque había una tormenta y neblina que no se veía nada y los Ujú. autobuses y sí fue terrible, pero lo enfrenté. Ujú, ujú. Y entonces ya después, hasta un día se me rompió el clutch a la mitad de la carretera y me vine sin clutch. Así. Pero esa fue una lección de vida para mí, Claro. de que en la medida en que lo enfrentas, y fue a fuerzas, porque si no, nunca lo hubiera hecho, lo superas. Sí, y sabes qué, o sea, yo en este querer apagar la mente de las cosas negativas y querer vencer el miedo, no solo a eso, a muchas otras cosas, ¿no? Ujú. En este querer como, pues sí, vencer ciertos miedos y así, y luego cuando ya eres mamá, pues Ujú. más te tienes que poner más valiente, obviamente, ¿no? Ujú. Y tienes que enfrentar Resolver. cosas y resolver y ajá, exacto. Ujú. Entonces, en ese tiempo ya fue así como, y que al mismo tiempo le estás enseñando a tus hijos a vencer el Y eres miedo, el o sea, que modelo. dices, güey, Ujú. ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le digo que vencer el miedo si yo también tengo los míos y no he podido resolverlo en tantos Sí, años, sí. ¿no? Bueno, y soy muy autoanálisis y así, entonces, en ese momento, un día mi hijo iba a entrar a un combate. ¿De Y- karate? Ajá, el taekwondo. Ujú. Y estaba chiquito, de haber tenido como 7, 8 años. O sea, ahí te va. 7, 8 años, un torneo de combate, o sea, trancazos, pues, en Nueva York. No. Estaba hecho un manojo de nervios y una ¿Él noche, o tú? él y yo. Y una noche antes había vomitado No. porque, o sea, de los nervios. Entonces Sí. yo sabía que él estaba muy, muy nervioso. Y entonces ya estábamos ahí en la mañana y te digo, una noche antes vomitando y así, y estábamos ahí, los dos muertos de miedo. Ay, no. Sí, fue así como súper estresante pero, o sea, era este rollo de sí lo quiero hacer, pero tengo miedo, ¿no?
O sea, porque él está muy puesto. Le dije, no tienes que hacer. O sea, si de plano dices no, si de plano no quieres, pues no lo hagas. Y me decía, no, sí lo quiero hacer. Y yo, ok. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Pues ni modo, las cosas se hacen con miedo. Y los dos fue un clic. Wow. Sí. O sea, fue un clic de los dos. Pues sí, pues a ver, el mío no se va a ir a ningún lado porque no sé ni cómo carajo se hace eso. Pero con todo y miedo. Entonces se de cuenta que me dijo, mamá, me entró el miedo, pero ¿sabes qué quería decir? O sea, como El que valor. dejó, tuviera y que le entrara el miedo. Ya después me explicó. Se lo chupó. Ajá. Dejó que le entrara el miedo No. y dijo, ok, Va. ahora sí, ¿no? Es que como que antes, si te fijas, estás como peleando con el miedo. Sí, ¿no? sí. Antes como no, que- siempre. Y entonces como que entendí lo que me quiso decir porque dejó que le entrara, dijo, Ya. ok, O sea, lo reconoció y le dijo, ok, ajá, ya te miré, pero no me Ándale. sirves. exacto, Ay. y órale, entra, pero pues, de todos modos lo voy a hacer. Y entonces ya fue un enfrentar con todo y todo, a ver, Claro. lo vamos a aceptar, lo vamos a enfrentar y lo vamos a hacer con todo y miedo. Claro. Entonces, sí, la verdad es que de ahí en adelante siempre he dicho, pues sí, las cosas se hacen con todo y miedo. Y ya que lo estás Padre. haciendo, que es como tú en la carretera, Sí. Cuando lo lo supera. tuviste que hacer. Es Sí. como, pues no estuvo tan mal y llegué y no lo hice mal. No, ¿no? y todos 2 años. Es lo No, peor. claro, porque entonces fuiste adquiriendo la Claro. experiencia. Ya después dije, sí, superé esa, supero todas. Exacto. Por eso Sí, te por digo, eso hay que la verdad enfrentarlo. es que las cosas las hacemos con todo y miedo de todas maneras. Sí. Entonces, ¿para qué Y tener buscar miedo? ayuda. Por ejemplo, ya ahí en ese caso nadie me podía ayudar, ¿no? A veces mi papá sí me hacía el favor de traerme de plano, cuando Ah, yo de sí. plano no podía. O porque estaba muy cansada. Ujú. Pero me refiero a que sí, pues, sí se vale pedir ayuda a alguien que sabe más o que puede más que tú, ¿no? Ujú, ujú. Y ya, obviamente esa ayuda no es nada más para que te resuelva, sino para que te enseñe. Sí, claro, o Ujú. sea, tomar, sí, Ujú. porque si dejas también, empiezas a depender de los demás por tu Sí. miedo, eso ahí sí está Sí, súper sí, no, mal. eso sí está fatal. Sí, O sea, es más bien a tomarlos de mentores, ajá. de que te enseñen, pero Ayúdame no. cómo se hace, ahora lo voy a hacer yo. Ahora, por ejemplo, cuando a mí se me atora algo tecnológicamente hablando y le digo a mi hijo, Sebastián, Ay, ¿verdad? sí. Siempre me dice, a ver, Sí. mamá, haz lo tuyo. No, porque yo no sé. Hazlo tú, porque Pa' que yo te digo cómo, aprendas. pero lo tienes que hacer tú. Y así me lo agarro de mentor. Más bien él me agarra de alumna, Sí, pero pues le agradezco porque así es como debe ser, ¿no? Sí, sí, Porque sí. si no, es cuando ya te vuelves dependiente y ya bailaste. sí. Porque si no, el miedo te ganó. Y aparte porque aparte el miedo te bloquea. Sí. Y entonces dices, no puedo y Ujú. no lo voy a hacer porque yo no sé. Pero es más bien tu mente diciendo, no, Sí. ahí se ven, yo cierro el changarro porque Sí. yo no voy a aprender eso, ¿sabes? Ajá. Te Es- bloqueas y es ya. que cuando- Te paralizas y ya no lo hiciste. Entonces ya no avanzaste. Te das cuenta que todo está en la mente y que uno es su peor enemigo. Entonces, Sí, ¿realmente claro. quieres ser tú tu peor enemigo? O sea, no, por Ujú. Dios. Ahora, algo que no hemos comentado es que los que a veces sufrimos del síndrome del impostor, tratamos como de hacerlo solos. Ajá, O sea, porque como quieres que quede perfecto, no le pides ayuda a alguien, ¿no? ajá. Y entonces, no, yo puedo sola, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, en el Es que no momento de la queremos que pandemia, se nos note. puede ser que no te vean. Ujú. Entonces, sí te vuelves como Sí. encerrado. Sí. Y en la pandemia se incrementó este síndrome, esta situación, porque te aislabas. Entonces, por ejemplo, ya no podías ir a la oficina y en la oficina a veces podías decirle a un compañero, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se dice tal palabra? Bla, ¿no? Y trabajar en equipo. Entonces, el hecho de trabajar a solas online te impedía tener la facilidad de preguntarle a alguien y ni modo que le hables por teléfono, oye, ¿cómo se hace esto? ¿No? Ujú. O sea, esos minutos te los tienes que quitar. Pero digamos que en la pandemia se recrudeció. Incluso hasta se puso, creo que más de moda el tema. Ujú, ujú. Ujú. Siento que sí. Sí. Porque, o sea, empezó a poder hablar de esto. Y obviamente por eso dicen que el esquema híbrido en las oficinas es mejor, porque hay días que convives y puedes trabajar más en equipo y preguntar y todo, y otros días ya te puedes aislar un poco. Ujú. Pero bueno, más que nada era comentar ese tema de que
a todos se nos pudo recrudecer en ese periodo o incluso ahí es donde nos dimos cuenta. Puede ser. Sí, yo más o menos hace como 3 años. Sí, puede ser. Y vivíamos como con miedo de todo, de que nos íbamos a morir quizás, o sea, de que teníamos ya, nuestros miedos se recrudecieron. Sí, bueno, es que sí, eso fue. Sí, pero bueno, pues el punto es que la buena noticia, como les decía, es que no eres el único que lo sufre o la única, que hay solución y que te puedes cachar, puedes trabajar y puedes ir mejorando, planeando y aprendiendo más, practicando más, se resuelve. Ajá. Pero o sea, podemos empezar a ayudarnos nosotros mismos aquietando tu mente en ese sentido, o sea, a cacharte cuando estás con lo negativo, cuando te estás criticando. Sí, eso es lo mejor. Y es que también hacemos, o sea, es que nos estamos criticando todo el tiempo, ¿no? O sea, como... Sí, totalmente. O sea, es como un adolescente queriéndose tapar el grano. O sea, y que tú sientes que eres un grano caminando y que todo el mundo, o sea, en cuanto te está viendo el grano y sí. No. Y quien te ve es como, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, te habla, te dice, te saluda y no te dice nada del grano porque ni lo tomó en cuenta y tú crees que, o sea, tú nomás estás pensando, me está viendo el grano, me está viendo el grano, me está viendo el grano, ¿sabes? ¿Y qué está pasando en esa situación? O sea, tú eres el único que está viendo el grano, tú eres el único que está criticando el grano. O sea, No, pero además, si lo critican, ¿qué? Es que ahí cuando ya llegas a ese nivel de, ¿y si lo critican, qué? Exacto. Ahí es cuando ya te sueltas. Te liberas un poquito. Es cuando tu amor propio ¿Y llegó qué es lo peor a que puede pasar si me ve el grano o si me critica el grano? Y sabes que cuando tú ya te aceptas como eres y no necesitas la aceptación de los demás, ahí es el don del triunfo. Sí. Porque ya te vale lo que digan. Sí. Obviamente son tus clientes, no porque necesitas hacerlo bien. Por eso a ti te pasa en lo profesional. Pero bueno, si ya pasó algo que estuvo fuera de tu alcance, hay que resolverlo, enfrentarlo. Obviamente, pues, repararlo. Y ya, porque no fue tu intención ni lo hiciste tú, X, ¿no? O sea, tiene solución. Sí, siempre todo tiene solución. Exacto. Nada más hay que ver la manera. Y como te decía, juntarte con gente que sabe, pedir consejo. Y parte de eso, pues, es la terapia. Sí. Ahora, por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía tíos médicos y él estudiaba medicina. Y unos tíos médicos eran muy exitosos y creo que 1 o 2 habían fracasado como médicos y estaban frustrados. Entonces él tenía ese miedo de ser como esos tíos. O sea, no como los exitosos de el abuelo y no sé qué, sino como los fracasados. Sí. Entonces ni siquiera estaba seguro de haber elegido bien la carrera. Ya cuando identificó que sí era la carrera de sus sueños, que no podía vivir sin ella, entonces ahora el punto era identificar que nada más estaba reflejando con los tíos, pero que en realidad no necesariamente tenía que acabar como ellos, ¿no? Y la manera de no acabar así eran 2. Una, pues prepararse para el examen y bla, 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 y seguir estudiando, honestamente, esforzarse. Y otra también le ayudó una constelación, porque ahí pudo mirar a toda la familia y les pudo pedir permiso a los tíos de hacerlo diferente que ellos, a los que no habían tenido éxito como médicos, y pidió la fuerza a su padre y a sus ancestros de tener la fuerza para superar eso. Entonces fue increíble. Y lo resolvió. Sí. O sea, ya después, pues obviamente volvió a enfrentar el examen y eso. Pero pues ahora los jóvenes tienen miedo más comúnmente que los de antes, que eran robles, ¿no? Sí. Entonces, pues, ni modo, hay que enfrentarlo y en terapia lo tuvo que ver. Pero te digo, no nada más son situaciones que tienen que ver con nosotros en el aquí y ahora, sino que también a veces son rollos del sistema familiar. No, sí, 100% también traemos todo eso. Pero una cosa bien importante, y no solo en el síndrome del impostor, sino en cualquier cosa por la que estés pasando, yo creo que el autoanálisis, la reflexión
o sea, ve para adentro. Sí. O sea, reconoce y ponle nombre, ponle la palabra a lo que estás sintiendo para que puedas identificar qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sufriendo y poderlo resolver. Porque si no, como que sí, hay gente que anda por la vida así como... Como zombie. Sí. Sí, o sea, no reconocen, no lo validan, no reflexionan. reflexionan. Exacto, no lo validan, no se dan cuenta ni siquiera de lo que están sintiendo y van por la vida sufriendo nomás. Porque no le dicen a nadie tampoco. Ay, eso es más común en los hombres Sí. también, porque los hombres no le cuentan nada a nadie, porque no se autoanalizan. O sea, por Dios, ya. Pobres, la verdad. Porque Sí, no pero lo ya, comparten es como y no lo ven. destape, ya. Habiendo tanta información Sí. y todo, o sea, Sí. se quieren hacer como yo el macho no necesito, Sí. no puedo pedir ayuda, no puedo, Sí, como sí. ir a terapia, o sea, eso está muy, Sí, muy, muy sí. mal, o sea, no sé, de hecho, por eso hay más suicidios en hombres que en mujeres, y es porque los hombres no lo hablan y las mujeres sí hablamos hasta por los codos y... Incluso el síndrome del impostor se identifica más en las mujeres, o sea, se ve más en las mujeres, pero ¿por qué? ¿En serio? ¿Más en Sí. mujeres? ¿Pero por qué? No sé. Porque ellas dicen, sí lo tengo. Ay, claro, no es que los hombres no lo tengan, Es sino que que sí, ellas sí. sí dicen sí. O sea, estadísticamente hay más mujeres que hombres, pero porque levantaron la mano y dijeron, sí lo tengo. No, ¿No? Sí. sí, es lo que te De hecho, digo. hay un libro que se llama El síndrome de la impostora. O sea, no es del impostor, es de la Ajá. impostora. ¿Y eso? Sí, la autora se llama Valerie Young, porque el estudio fue con las 150 mujeres. Por eso es a raíz de ese estudio que surge el libro, entonces, porque analizaron a mujeres. Ajá. ¿Pero por qué? Pues porque las mujeres sí se atreven a decir, sí, yo lo siento, Exacto. yo lo vivo. Ujú. Pero claro que a los hombres también les sucede. Moraleja, Ajá. hombres, hablen. Hablen Y cuéntenlo a quien más confianza le tengan. Sí. Y bueno, replantearte, ¿no? Y lo de las metas, o sea, bueno, ok, tengo miedo en esto, pues mi meta va a ser superarlo, Enfrentarlo. Ajá. enfrentarlo, Ujú. ¿sí? Sí. Ok, y aprender de otros, ¿no? Ajá. Ujú. Apoyarte. Ujú. Pedir Ahora, por ayuda, ejemplo, pedir ayuda. No está Ujú. mal pedir ayuda. Sí, y anticiparte, o sea, si tú ya sabes que vas a hacer la cocina de un restaurante famoso, pues a lo mejor vas a tener que contratar más gente, eso también Ujú, habla de la ujú. planeación. A lo mejor necesitas ver dónde venden una pintura que no existe aquí, Ujú, ujú. X, ¿no? Sí. Para no estar tapando bomberazos, Sí, prepararte. apagando bomberazos, sino, prepararte. Ujú. Pues más que nada es eso, pero sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede, pero sí Ujú. tiene que ver mucho con el autoanálisis para Sí. saber qué estás sintiendo y Ujú. no tienen por qué sufrirlo. O sea, estar sufriendo ahí nomás porque sí. Sí, no. Pero bueno, sí, el ciclo del impostor habla de que cada tarea que te asignen, ya empezó el ciclo. Ajá. Sí, O que te asignen o que tú te asignas, ¿no? sí. Cada reto es un reto, pero precisamente es un reto. Sí, por eso te digo, yo ya no tengo tanto ese estrés de lo que platiqué, Ajá. pero lo del reconocimiento todavía sí me Sí. cuesta. O sea, Ujú. ay, qué padre, no sé qué, Ujú. lo que hiciste. O sea, No, entonces hay que celebrar los logros. ya sé. Sí. Ay, qué bonita está tu casa. Y yo así de, o sea, claro que no, me falta hacer esto, me falta hacer el otro, no he compuesto, no sé, la Sí. humedad, o sea, no sé, Sí. ¿sí me entiendes? O sea, tú Sí. siempre Sí. viéndote a lo malo, o sea, Claro. eso No, sí no. todavía me cuesta. Sí, pero bueno, cáchense y Ujú. enfréntenlo Ujú. y pues analizarlo, como dices tú. Exacto. Ujú. Bueno, pues muchas gracias Gracias. por estar aquí otra vez. Acuérdense de que si ustedes saben de alguien que necesita escuchar esto, compártanselo para que nos escuche. Sí, para quien quiera ayuda también profesional en lo psicológico, soy psicóloga. Terapia, Y por quien favor, quiera vayan una a cocina, me hablan a mí y yo le delego la cocina. No, @JerryMagos en Instagram. Ok, bueno, Gracias. Bye. Bye.